a permitir que traslade una convicción a la luz de los últimos datos que estamos viendo de la pandemia. Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola en Navidad. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios. Buenas noches. Pues tal y como ha anunciado el presidente por la mañana en el Congreso, ya por la tarde el ministro de Sanidad ha trasladado a las autonomías que aquellas que por su situación epidemiológica tengan que ser todavía más estrictas, lo pueden hacer, en base al acuerdo alcanzado hoy en el Consejo Interterritorial de Salud. Se ha permitido incluso ser más estricto por parte de aquellas comunidades autónomas que así lo consideren oportuno. Y el Ministerio de Sanidad publica desde hoy en su web un mapa interactivo con las medidas que afectan a las autonomías bajo el estado de alarma. Se trata de una herramienta con la que la ciudadanía podrá comprobar las restricciones de cada autonomía. Los mapas se actualizarán diariamente tras la lectura diaria de los boletines oficiales de cada región. Una herramienta muy útil para aquellos que tengan que viajar de una región a otra. Y esta mañana se ha mantenido un encuentro por videoconferencia entre los sindicatos médicos, el director general de Ingesa, el director territorial y la delegada del Gobierno, una reunión largamente demandada por los sindicatos y de la que parece han salido contentos. Y un factor muy importante es que tengamos un aumento en la plantilla y que esto se materialice y que los contratos se hagan estableciendo un periodo mínimo de 6 meses, un año. Parece ser que se van a dar los pasos para que esto próximamente sea así. Ha estado también presente el director general de Ingesa, hecho que también nos parece importante, porque realmente nosotros ya manifestábamos que este tema llega a un punto en el que ni el propio Ingesa a nivel estatal puede tomar determinadas decisiones. Y hoy el Pleno Extraordinario sobre el Plan de Reconversión y Reactivación Económica de Ceuta ha aprobado dicho punto por 22 votos a favor, los de PP, PSOE, Vox y MDIC y uno en contra, Caballas. El Ejecutivo de Vivas busca un nuevo modelo de ciudad tras las restricciones de Marruecos con el cierre de la frontera y el COVID. De ahí el lema de Más España y Más Europa para evitar dependencia en las decisiones de terceros países. Antes de que se dé lugar, que se inicie la crisis del COVID, el Gobierno de la ciudad, con el presidente a la cabeza, pone en marcha este plan. Es un plan que nace en principio para dar respuesta a esa crisis iniciada por los cambios en las políticas fronterizas de Marruecos y que afectan directamente a nuestro sistema económico, que afectan principalmente al comercio de la ciudad y a otros sectores relacionados con ella. Se pone en marcha la elaboración de este plan con la idea principalmente de paliar esa crisis, de buscar otro camino distinto ante la situación que se ha producido. Pues arrancamos ya el repaso a la actualidad en la televisión pública. Comenzamos. Esta mañana Ingesa informaba de 2 nuevos positivos y de 8 nuevos curados. Ya por la tarde el Ministerio de Sanidad actualizaba la información y afirmaba que los nuevos positivos son 5 y no 2. Según Ingesa, los casos activos se sitúan en 74 en el hospital. Hoy hay 12 personas, 3 en UCI, 5 en planta y 4 en urgencias. Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado, tras el Consejo Interterritorial de Salud, que se mantiene el plan de Navidad, pero con medidas más restrictivas en función de la evolución epidemiológica de cada región. Es decir, que serán las autonomías las que decidirán si, por ejemplo, reducen el número de comensales en las fiestas y la movilidad. Ante la preocupación del repunte de casos de estos días, con una incidencia acumulada en España donde se superan los 200 casos por cada 100.000 habitantes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comentado que el plan de Navidad se mantiene, pero tal vez con medidas más restrictivas. Serán las comunidades autónomas las que decidan en consecuencia. Se mantiene el plan de Navidad que acordamos conjuntamente, pero a la vista de la evolución de la epidemia, tal como estaba previsto y se explicaba ya en la exposición de motivos del acuerdo que adoptamos en referencia al plan de Navidad, se ha permitido incluso ser más estricto
por parte de aquellas comunidades autónomas que así lo consideren oportuno. Es decir, aquellas comunidades autónomas que así lo consideren oportuno, en base a su situación epidemiológica, podrán restringir a menos de 10 el número de comensales de los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y primer día del año. Podrán restringir la movilidad de familiares y allegados en los términos que consideren oportunos y podrán ser más estrictos en la restricción de movilidad nocturna los días de Nochebuena y Nochevieja. Recuerdan que acordamos que era a la 1:30 de la mañana. El ministro ha recordado que lo que hay que hacer en Navidad es quedarse en casa y vigilar los contactos sociales. Seguimos hablando de sanidad porque esta mañana se ha mantenido un encuentro entre los sindicatos médicos, el director general de Ingesa, el director territorial y la delegada del Gobierno. Entre los asuntos planteados, que llevan reivindicando meses, un aumento de recursos y de plantilla entre un 30 y un 50% dependiendo de las categorías. Esta mañana se ha mantenido un encuentro por videoconferencia entre los sindicatos, la delegada del Gobierno, el director general del Ingesa de Madrid y también el territorial. La problemática de Ceuta, como siempre manifestamos, es que al no tener las competencias transferidas, pues muchas veces se debaten en Madrid cosas que no se están entendiendo tal y como están ocurriendo aquí. Ha estado también presente el director general de Ingesa, hecho que también nos parece importante, porque realmente nosotros ya manifestábamos que este tema llega a un punto en el que ni el propio Ingesa a nivel estatal puede tomar determinadas decisiones. Ángel Lara, presidente de la Junta de Personal del Ingesa, ha dicho que ha habido un pequeño avance. Le hemos explicado pues todo lo que venimos manifestando en las concentraciones que hemos estado haciendo en estas últimas semanas, ¿no? Versaban fundamentalmente sobre dos ejes, uno fundamental que es el aumento del presupuesto, vital para otros grandes factores que nos condicionan, que son un aumento de personal, y mayores recursos de materiales para el Ingesa en Ceuta, o sea, para la culminación del centro de salud del Tarajal, que entendemos que necesita un impulso, para la terminación del centro del servicio de urgencia de atención primaria, del SUAP, que nos comentan que en un mes próximamente estará concluido, que el Tarajal se va, a lo largo de este año, se va a intentar que se agilice, ya se habrá con las empresas. Piden un incremento de plantilla entre un 30 y un 50%, dependiendo de las categorías. Y un factor muy importante es que tengamos un aumento en la plantilla y que esto se materialice. Y que los contratos se hagan estableciendo un periodo mínimo de 6 meses, un año. Parece ser que se van a dar los pasos para que esto próximamente sea así. Reivindicaciones que ya están puestas sobre la mesa a la espera de la resolución final. Pues el Ministerio de Sanidad publica desde hoy en su web un mapa interactivo con las medidas que afectan a las autonomías bajo el estado de alarma. Se trata de una herramienta con la que la ciudadanía podrá comprobar las restricciones de cada autonomía. Los mapas se actualizarán diariamente tras la lectura diaria de los boletines oficiales de cada región. El Ministerio de Sanidad ha publicado este miércoles en su web un mapa interactivo que recoge las medidas de contención del COVID-19 que cada autonomía mantiene vigentes bajo el estado de alarma. Se trata de una herramienta dinámica y accesible con la que la ciudadanía podrá consultar en tiempo real las limitaciones de entrada y salida de la autonomía en la que resida o se encuentre, así como la limitación perimetral de otras unidades territoriales como provincias, municipios o distritos sanitarios. El mapa permitirá además comprobar las limitaciones de movilidad nocturna y sus horarios. Por último, con solo pasar el puntero por encima del mapa, el usuario podrá comprobar las limitaciones de grupos sociales según lo aprobado por cada autonomía. Esta información se irá actualizando de forma diaria con las publicaciones de los boletines oficiales de cada autonomía. Visto bueno del Congreso a la ley que podría convertir a España en el primer país europeo en garantizar la seguridad del paciente. En Ceuta ya se estuvieron recogiendo firmas para apoyar dicha ley. Esta ley va a marcar una ratio máxima de pacientes por cada enfermero. Así, en hospitalización serán 6 u 8 como máximo. En UCI y servicios especiales 2 como máximo. En centros de salud 1.500 pacientes por cada enfermero o en residencias privadas 20 pacientes por cada profesional. Esto es muy importante para dar una garantía de salud a todos nuestros ciudadanos, pero además también aporta seguridad a nuestros ancianos en los centros privados y a otro tipo de consultas, porque van a estar obligados por ley, por primera vez
en toda España y en toda Europa a tener una ratio máxima de pacientes por enfermera, que en ningún caso podrá superar los 20 pacientes, por ejemplo, en un centro de mayores, como puede ocurrir en cualquiera de los centros de mayores de nuestra ciudad. Depende de nosotros que no haya una tercera ola en el país. Así lo ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, y es que a la luz de los últimos datos que están apareciendo, Pedro Sánchez no descartaba trasladar a las autonomías su intención de endurecer las medidas del Plan de Navidad. Siempre he estado convencido de que saldríamos adelante, de que superaríamos esta crisis que es devastadora. Y hoy estoy más seguro y convencido que nunca. Pero me van a permitir que traslade una convicción a la luz de los últimos datos que estamos viendo de la pandemia. Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola en Navidad. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios y, por tanto, hemos luchado mucho todo el año, unidos. Y estamos ante este último esfuerzo, que es el que pedimos al conjunto de la sociedad, al conjunto de instituciones, a las puertas de las vacunas. No tiremos todo por la borda, solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola, saldremos adelante, pero depende de nosotros el que no haya una tercera ola en el país. Así de contundente ha sido el presidente del Gobierno, que ha comparecido ante el Congreso de los Diputados a petición propia para hacer balance del estado de alarma y para hablar sobre los últimos consejos europeos. Sánchez ha destacado que la cogobernanza con las autonomías está funcionando y que es precisamente cuando trabajamos juntos como país cuando logramos superar los retos como la primera y segunda ola de la pandemia. Ahora llega la Navidad. El presidente anima a extremar las precauciones. La mejor manera de prevenir los contagios es que todos actuemos como si estuviéramos contagiados, porque no sabemos si estamos contagiados. Disfrutemos de la Navidad en casa, como nos dice el ministro de Sanidad. Salgamos solo para lo imprescindible. Cuidemos la higiene, la distancia social. Cumplamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Recordemos siempre la regla de las 3 M's, la mascarilla, el lavado de manos, mantener la distancia. En fin, minimicemos los contactos diciéndonos, si tengo síntomas, me quedo en casa. Incompetente, arrogante y mentiroso. Esos son algunos de los calificativos que el líder de la oposición en el Congreso de los Diputados ha dedicado en su intervención al Gobierno de España. Por un lado, usted aglutina todo el poder y no permite que nadie más haga un uso, ni el Parlamento, ni la justicia, ni los reguladores, y en otras cuestiones usted se parapeta en las comunidades autónomas, se va a Doñana, se va a Lanzarote, dice que vamos a hacer una cogobernanza, es decir, salga usted cayendo de la risa, y les deja solos durante 6 meses en la peor segunda oleada que tuvo Europa. Y lo dice hoy con 388 fallecidos en la última jornada de la que hay registros. Viene aquí a presumir de una gestión sanitaria con 388 fallecidos y tiene la deslealtad de decir que Alemania está mucho peor. Por lo menos venga aquí a dar la cara, como hace Angela Merkel, y sienta de verdad, como ella, con lágrimas, lo que está pasando en este país, señor Sánchez. Baje usted del Falcon, toque tierra, mire a los ojos a los médicos, a las familias, a los españoles, a los parados, a los jóvenes emigrados y dígales 2 palabras: gracias por lo que han hecho y perdón. Perdón porque presido un gobierno que es incompetente, ha mentido y que además es tan arrogante de no reconocer el daño infligido en la sociedad española. Un poco de humildad, señor Sánchez. Vox, por su parte, ha dedicado buena parte de su intervención en el Congreso a criticar la política migratoria del Gobierno central. Santiago Abascal también ha arremetido contra los menas. Una mentira repetida 1000 veces, por mucho que se diga en esta tribuna, no se va a convertir en verdad, señorías. Ninguno, por ejemplo, ninguno de los menas que roban, que agreden o que violan en la Casa de Campo de Madrid o en el resto de las ciudades españolas han venido a aportar nada a España, señorías. Necesitamos ayudar a los españoles a salir adelante, apoyar a las familias y fomentar la natalidad para pagar las pensiones. Y, por supuesto, necesitamos que los españoles, sobre todo los españoles más humildes, vivan con seguridad en sus barrios.
Yolanda Merelo, la representante ceutí en la Cámara Alta, ha reclamado mecanismos de presión internacional para que Marruecos, Argelia y Mauritania acepten a sus nacionales, iniciativa parlamentaria sobre las medidas que el Ministerio de Interior tiene previstas adoptar para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes ilegales a Canarias y que elevaron un 200% el aumento con respecto al año anterior, hundiendo su economía, según este partido. Esta invasión migratoria se ha producido como consecuencia del efecto llamada que han tenido las políticas de este gobierno social comunista, como la acogida en la crisis del acuario, la renta mínima y la insistencia en los mensajes de que los inmigrantes vienen a pagar nuestras pensiones. Yolanda Merelo solicitaba la devolución inmediata de los inmigrantes ilegales a sus países de origen con el control y vigilancia de la Armada en aguas próximas a Mauritania, Argelia o Marruecos. Tal invasión está patrocinada por mafias que operan en el Mediterráneo, desde España también y desde Marruecos, y por ONGs que se dedican al tráfico de personas y a la trata de seres humanos. Vox califica de chantaje las ayudas económicas que España da a países africanos para contener la inmigración ilegal, por lo que reclama mecanismos de presión internacional para que esos países acepten la devolución de sus nacionales. En Vox somos conscientes de que España, a pesar de ser un país generoso y solidario, no puede acoger a todo aquel que quiera venir. Pues Ceuta ha llegado al Parlamento Europeo gracias al eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, que ha pedido a las instituciones europeas que actúen ante las agresiones que a su juicio lleva a cabo Marruecos contra la integridad territorial de España. ¿Cómo va a lograr Europa sus objetivos si no es capaz de defender sus intereses más elementales? Señor Borrell, a día de hoy uno de los socios más importantes de la Unión Europea continúa desafiando impunemente la soberanía y la integridad territorial de un Estado miembro. Y no me refiero a Turquía, me refiero a Marruecos, que en los últimos años se ha arrogado la soberanía sobre aguas españolas en Canarias y ha estrechado el cerco sobre Ceuta y sobre Melilla. El primer condicionante de toda política exterior es la geografía. Por ello, Europa no puede permitirse ignorar la orilla sur del Mediterráneo. Necesitamos seguir trabajando en una política euromediterránea que solucione los problemas comunes. Pero ¿cómo vamos a avanzar la buena gobernanza, los derechos humanos en la región cuando fallan en nuestra relación los cimientos de respeto a la soberanía y la integridad territorial de un Estado miembro como es España? Pues mucho se ha hablado de Marruecos esta mañana en el pleno extraordinario dedicado al plan de reconversión y reactivación económica de Ceuta por un futuro más estable y seguro, según se ha dicho. Un punto que ha sido aprobado por 22 votos a favor, los de PP, PSOE, Vox y MDIC, y uno en contra. Caballas, esta última formación, solicitaba que quedara sobre la mesa, lo cual no ha conseguido, argumentando Mohamed Ali que aunque la intención de la iniciativa era buena, en su opinión había asuntos de calado que requerían un mayor consenso, entre ellos crear una red de protección social moderna e ir de la mano de Melilla, ya que de no hacerlo suponía a su juicio un error estratégico. Así las cosas, el Ejecutivo de Vivas busca un nuevo modelo de ciudad tras las restricciones de Marruecos con el cierre de la frontera y el COVID. De ahí el lema de Más España y Más Europa para evitar dependencia en las decisiones de terceros países. Lo que busca es un nuevo modelo de ciudad. Creemos que el modelo anterior, el modelo basado en un comercio relacionado con Marruecos, con el hecho fronterizo, creemos que ese modelo ya no va a volver, que ya ha acabado, ha periclitado ese periodo, igual que sucedió en otros momentos de la historia de Ceuta, cuando hubo que modificar la economía, hubo que modificar todo el tejido, cuando acabó, por ejemplo, la economía del bazar y la ciudad tuvo que reinventarse. Rontomé aludió a los nuevos sectores a potenciar: la economía digital, abordar herramientas como el régimen económico y fiscal, la contratación pública o la empleabilidad de ceutíes para trabajos que ya no realizan los transfronterizos. El PSOE planteó hacer de la necesidad virtud, mostró su apuesta con, por y para Ceuta, reclamó atraer inversión, aludió a que el puerto se enfoque para suministro de gas natural licuado como propuesta de futuro y se refirió a la reciente ponencia de estudio creada por su grupo en el Senado, donde tendría encaje este documento. Y que se ha demostrado también la apuesta decidida del Gobierno de la Nación en los presupuestos generales del Estado, donde recogen partidas presupuestarias destinadas a Ceuta.
Ahí tenemos que recordar que esos presupuestos del Estado contemplan una inversión total para nuestra ciudad de 30,8 millones de euros, lo que supone un 28% más que en el proyecto de presupuesto general del Estado del año 2019. Esta cifra incluye una inversión real de 24,48 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% con respecto al proyecto del año anterior. Vox expuso que numerosas propuestas recogidas son suyas, reclamó una agrupación de tráfico de la Guardia Civil para Ceuta, un operativo estable de la UME para nuestra ciudad, cubrir vacantes en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que la frontera Schengen esté en el Tarajal y no en el puerto, y el desarrollo del comercio online, así como potenciar el sector público. Que ya registramos en este pleno, una frontera digna en cuanto a personal, en cuanto a tecnología, en cuanto a medios, que rompa con esa frontera tan permeable que hemos padecido durante tantísimos años, muestra del desinterés de los paulatinos gobiernos nacionales que hemos padecido. El MDC se refirió a que la actual situación de crisis ya se veía venir desde el año 98. Caballas no apoyó este plan por no recoger una red de protección social moderna y no ir de la mano de Melilla, lo que para Mohamed Ali suponía un error estratégico. Pues además de este pleno extraordinario, hoy se ha celebrado una sesión ordinaria de control al gobierno local que abordaba las interpelaciones de los grupos políticos. Por ejemplo, Vox ha interpelado al gobierno local para conocer la situación en la ciudad de la inmigración de menores. Desde esta formación exigen al gobierno que se cumpla con el acuerdo firmado por España y Marruecos en Rabat en el año 2007 para la repatriación de los menores extranjeros no acompañados. La dejación por parte del Gobierno nacional en sus relaciones con el Gobierno marroquí en materia de devolución de estos menores inmigrantes. Simplemente es cuestión, con esta interpelación, de poner de relieve este hecho y, bueno, pues sobre todo que el Gobierno sigue insistiendo al Gobierno de la Nación en que cumpla con sus compromisos. El presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, pide medidas contundentes contra la inmigración de menores y exige al Gobierno de la Nación que asuma de una vez, dice, la responsabilidad que le corresponde sobre este asunto. Esta triste situación se torna mucho más compleja si recordamos que muchos de los gastos que conlleva la estancia de estos extranjeros que entran de manera ilegalmente en nuestro país y en nuestra ciudad, y especialmente en el caso de los menores no acompañados, suponen un compromiso económico y sanitario para el contribuyente ceutí. Por su parte, el consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, recuerda que desde hace 25 años Ceuta sufre una presión migratoria muy fuerte. Entre las funciones del gobierno local, según el consejero, se apuesta por una inmigración regulada y recuerda que esta situación se ha elevado al gobierno de la nación para que destine a la ciudad medios materiales y humanos para la frontera de Ceuta y además se ha exigido al gobierno de la nación que se cumpla con los compromisos con terceros estados. Sobre el gasto de los 17 millones de euros destinado a menores, ha explicado lo siguiente. Ha tenido un coste elevado para las arcas de esta ciudad, unos 12 millones en la atención a menores y unos 5 millones solamente en los albergues que hubo que habilitar porque así nos lo mandó, nos lo ordenó desde el Ministerio, desde el Gobierno de la Nación. Se nos dijo que en tiempo de pandemia había que recoger a estas personas que estaban, pues que no tenían alojamiento y había que confinarlas. Y Vox vuelve a llevar a pleno la subvención y fondos que recibe la Asociación Intercultura y Digmun. El diputado Verdejo nuevamente acusa a la entidad de ser un chiringuito y la vincula con Caballas. Además, critica a Digmun por atender a marroquíes y no a españoles. Este diputado defiende que no se puede legitimar a los menores que están en la calle y los ha calificado de peligrosos. Por parte del Gobierno, el portavoz del Grupo Popular, Rontomé, ha respondido que mediante el desarrollo de estos proyectos por parte de Intercultura se intenta rebajar la tasa de absentismo y fracaso escolar. En el mismo sentido, la consejera de Asuntos Sociales, Dunia Mohamed, ha recordado que la función de Digmun es atender al colectivo de mujeres marroquíes y a los más desfavorecidos para su integración en la ciudad. Caballas ha llevado a pleno una interpelación relativa a las prácticas fraudulentas en el cobro del plus de residencia.
El diputado de la formación localista, Mohamed Ali, ha pedido mejorar los mecanismos de control e incluso valorar la posibilidad de que las familias tengan que residir aquí para evitar así recibir ese plus sin venir siquiera a la ciudad más que para trabajar. El consejero Carlos Rontomé ha insistido en que el plus lo recibe la persona destinada en Ceuta y que no se puede exigir y limitar el lugar de residencias de las familias. Y el MDIC ha interpelado al gobierno local para conocer los criterios seguidos para la adjudicación del suministro de material por la crisis sanitaria por el COVID-19, siendo Ceuta una de las autonomías con mayor incidencia durante la segunda ola. La segunda ola que ha asolado nuestra tierra ha dejado entrever o ha ensalzado la ineptitud del consejero de Sanidad. Pero ¿y por qué? Pues porque además de acaparar las principales portadas nacionales y europeas en las que Ceuta ha sufrido la mayor incidencia, ¿no?, en consecuencia de contagios, al mismo tiempo el trabajo que ha venido ejerciendo este consejero pues también nos ha llevado a que seamos la ciudad que menos test PCR se realiza en toda España. Pues sobre este asunto, la formación localista denunciaba ante los juzgados la compra por parte de la Consejería de Sanidad de material sanitario para disponer de una reserva estratégica. Es por ello que el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, ha preferido mantenerse al margen del asunto, insistiendo que responderán a la formación desde los tribunales. Evidentemente habla de PCR cuando nosotros no tenemos posibilidad de PCR, que es asistencial. Habla que usted me ha quitado a mí cuando yo fui el delegado por el ministro, evidentemente. O sea, es que no tiene ni idea de lo que está contando. Pero bueno, todas las mentiras son mentiras. Melilla nunca compró 100.000 test, vuelve a mentir. Lo de la Comisión de Sanidad, aquí tengo la prueba de Murcia, de Madrid, de Extremadura, de Andalucía, incluso de Melilla, que todo es mentira, todo es una farsa, como siempre, en este partido, señor presidente. Tienen una fijación hacia mí, no sé por qué. También relacionado con el ámbito sanitario, Caballas ha preguntado por los mecanismos de coordinación entre Ingesa y la Consejería de Sanidad respecto al protocolo establecido por la crisis sanitaria derivada de la pandemia. Algunas de las preguntas expuestas por el portavoz de la formación localista, Mohamed Ali, se han tratado esta tarde en el Consejo Interterritorial, aunque una de las preocupaciones de Caballas es la vuelta de los estudiantes universitarios por Navidad. Leo, escucho y pregunto. Entonces, claro, me pregunta y la gente también inquieta y dice, no, es que ha venido mi niña, me lo decía esta mañana una persona, ha venido mi niña, pero mi niña ha estado 3 horas en casa, luego ya se ha ido al punto COVID. ¿No es mejor ir desde el puerto al punto COVID? Nosotros no queremos hacerlo inmediatamente, queremos que pase al menos en lo que es el tiempo de 5 días que es de los estudiantes. Por eso siempre nos montamos un tiempo de espera, porque siempre sabe que las pruebas nunca son fiables en el sentido de que hoy eres negativo, pero mañana puede ser positivo. El consejero de Sanidad ha confirmado que la ciudad está trabajando para recibir la vacuna y la distribución de las primeras dosis. Por el momento todavía se desconoce la fecha. Y el PSOE ha preguntado por las actuaciones que ha llevado a cabo la ciudad sobre la limpieza y mantenimiento en la red de alcantarillado, unos trabajos que al gobierno local le suponen 2.050.000 euros. Tengo que decir que algo no funciona y la prueba está que todos los años tenemos los mismos problemas de inundaciones cuando llegan las primeras lluvias. Y aquí le voy a enseñar una foto, señor Rontomé, que por eso traemos esta interpelación nosotros a esta asamblea, para intentar evitar que pase esto como pasa, por ejemplo, esta es la farmacia La Pinta. Los socialistas argumentan que el estado del alcantarillado de la ciudad en general y de las barriadas es deplorable. El secretario de barriadas del grupo, Juan Gutiérrez, ha preguntado por los trabajos que se realizan en aquellas zonas que han sufrido inundaciones a causa de la lluvia y de la suciedad en años anteriores. Se atiende a todos los avisos de abonados o instituciones que sufran algún tipo de contratiempo en la red. Respecto a la segunda pregunta, las zonas inundables están determinadas y antes de la temporada de lluvia se realiza una limpieza general de invernales, redes, así como de los arroyos próximos, aunque es una tarea que corresponde a otra administración. Y el Gobierno central ha presentado a las autonomías el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y la Estrategia de Impulso al 5G.
Las inversiones previstas son de 4.320 millones de euros en infraestructuras digitales e impulso a la tecnología 5G en los próximos 5 años y han explorado vías de colaboración con las autonomías en la ejecución de los planes. El plan para la conectividad de personas, empresas y territorios tiene un horizonte temporal hasta 2025. Y cambiamos de asunto. El sindicato UGT ha firmado el acuerdo de jubilación parcial en la enseñanza concertada para Ceuta y Melilla. Tras más de 2 años de negociaciones directas del sector de enseñanza concertada de UGT Ceuta, con el Ministerio de Educación se ha publicado en el BOE el día 10 de diciembre el acuerdo de jubilación parcial. Se establecen las condiciones de la financiación de las jubilaciones parciales del profesorado de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos en las ciudades de Ceuta y Melilla en los años 2020, 2021 y 2022. Este acuerdo viene a sustituir al antiguo contrato de relevo. Será de aplicación a los profesores nacidos en 1958, 59 y 60 y que cumplan con los requisitos de la escalada del Real Decreto Ley 5/2013. El sindicato UGT valora de manera muy positiva este acuerdo, ya que posibilitará el acceso a la jubilación parcial en un 50% de la jornada laboral a los trabajadores de los colegios concertados de nuestra ciudad. Sindicato que ostenta el 100% de la representatividad en Ceuta se alegra de manera especial por este acuerdo y recuerda la importancia de que la representatividad la tenga una organización como UGT plenamente volcada en los intereses de los trabajadores. Y esta tarde ha tenido lugar el tradicional concierto de Navidad del Conservatorio Profesional de Música Ángel García Ruiz en el Teatro Auditorio del Rebellín. El alumnado del centro ha deleitado a los asistentes con un amplio y variado programa de canciones y melodías con villancicos incluidos. Este concierto lo podrán ver íntegro en nuestra televisión en los próximos días. Y vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana jueves tendremos viento de poniente, día nublado, máxima 18, mínima de 14. El viernes también viento de poniente, día nublado, máxima 18, mínima 14 grados. Esa es la farmacia de guardia esta noche, Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el 618 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Y antes de irnos, vamos a ver qué traen a continuación los compañeros de deportes. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Raúl. Han sancionado al último rival del Ceuta, ¿no? Así es. Concretamente, el juez de competición ha sancionado con 150 euros al cabecense por los incidentes registrados en el último partido contra el Ceuta, concretamente por invasión de campo y por escupir los aficionados del conjunto sevillano a integrantes de la plantilla del Ceuta. Muy bien, pues gracias, Jorge. En breve, ahora cuando yo me vaya, conocerán esta y más noticias del ámbito deportivo. Nosotros ya nos vamos. Volvemos mañana con más información. Que sean felices. Adiós.